Aleluya. Hablaremos de la Pascua. Decíamos que esta es una fiesta que celebramos, ¿verdad? Los que conocemos a Cristo, los cristianos, y que se celebra la resurrección de Cristo al tercer día de su crucifixión, que simboliza la victoria sobre la muerte y el pecado, que comenzó en Pesach y que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Que el eje de la Pascua es que Jesús no está muerto, sino que resucitó para salvación. Lucas 24, leímos versos 6 y 7, dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Primera Corintios 15, versos 3 y 4 dice que él murió, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Pascua nos presenta a Jesús como el Cordero Pascual en la última cena. Allí Jesús se identifica como nuevo sacrificio que sella una nueva alianza. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mateo 26 verso 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Así que el origen de la Pascua judía, ¿verdad? Comenzó en el Éxodo, conmemorando cuando Dios pasó por alto las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero, la 10ª, ¿verdad? Plaga en Egipto. Éxodo capítulo 12, verso 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 16, verso 1, dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Aleluya. En el libro de Levítico, la Pascua se presenta dentro del calendario de las fiestas del Señor, ¿verdad? Moedín, desde donde se establecen los tiempos sagrados que el pueblo de Israel debía observar, debía guardar. Vemos en Levíticos capítulo 23. Aleluya. En el verso 5 nos habla la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Está un título, ¿verdad? Y luego nos dice, la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. O sea, el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días. Y durante este tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de asamblea santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. La celebración de la paz de la primera cosecha, ¿verdad? El verso 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha. Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano al día siguiente del día de descanso. El sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea acepto a su favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 kilos de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial de aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quieras que vivas. Y el verso 15 nos sigue hablando, ¿verdad?, del festival de la cosecha. Luego nos habla del festival de las trompetas, del día del perdón en el verso 26, del festival de las enramadas en el verso 33, ¿verdad? El capítulo 23 del libro de Levítico. Pastora, ¿usted en qué Biblia está leyendo? En la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y nos habla de estas festividades. Usted puede terminar de leerla, ¿verdad? Nos habla, o sea que hay una conexión con los panes sin levadura. Lo acabamos de leer. Nos habla del reposo. El primer día, ¿verdad? Cuando habla de una santa convocatoria. Ninguno trabaje. Haréis 7 días ofrenda. Lo que el Señor quería era adoración. La Pascua, ¿verdad? En el mes de Nisán, el primer mes, marca el inicio del año para Israel. Esta santa convocatoria no era solo una cena familiar, era una reunión sagrada en la que se prohibía el trabajo ordinario enfocado al pueblo en la adoración, ¿verdad? Él enfocaba al pueblo en la adoración y que recordaran de dónde él los había sacado. O sea, la liberación de Egipto. La extensión de la fiesta, aunque la Pascua técnicamente ocurre el día 14 en Levítico, se menciona que va ligada a los 7 días posteriores de los panes sin levadura, como una sola celebración. O sea, continúa pureza y redención. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Maravilloso todo el tiempo. Él tiene siempre el control de todo. La palabra, Él nos dejó la instrucción para cada fiesta que nosotros debemos celebrar, entre ellas la Pascua. ¿Cuál es el significado de la Pascua? Recuerde la muerte del Señor, el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Para salvarnos. Nos dio vida. Y Él representa, ¿verdad? Ese cordero sin manchas, sin defecto, que se entregó sin reservas en la cruz del Calvario. Aleluya, Dios es bueno. Entonces, esta es una de las celebraciones más importantes en la Biblia. Tiene un significado profundo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recuerde, liberación, redención y vida nueva. La Pascua en el Antiguo Testamento, liberación, ¿verdad? Ya les dije, no se les olvide, nace en Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Leímos Éxodo capítulo 12, del verso 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero habían unos elementos en la Pascua, ¿cuáles eran? El cordero sin defecto, ¿verdad? Sacrificado. La sangre en los linteles, protección. Pan sin levadura, pureza, santidad.
salida apresurada, liberación inmediata. O sea, Dios libera a su pueblo por medio de la sangre. La Pascua en el Nuevo Testamento, redención en Cristo. En el Nuevo Testamento la Pascua apunta a Cristo, quien es el cumplimiento del Cordero Pascual. Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Jesús y la Pascua, ¿verdad? La última cena. Antes de morir, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, transformándola en un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versos 19 y 20. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, aquí nace lo que hoy conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? Que celebramos el primer domingo de cada reunión. Pero esto tiene un significado espiritual. Libertad. Así como Israel salió de Egipto, hoy Dios nos libera del pecado. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7 dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La cobertura por la sangre del Cordero protegía. Hoy la sangre de Cristo nos cubre. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él se derramó en el Gólgota. Así que cada gota de su sangre era por la remisión de nuestros pecados. Y no de unos sí, de otros no, de toda la humanidad. Pero con eso nos dio una vida nueva. Así que la Pascua no es solo salir, es comenzar una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que la Pascua apunta directamente a la muerte y resurrección de Jesús. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19 dice, fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña la Pascua? Nos enseña que Dios libera, que la sangre protege, que Cristo redime y que hay una nueva vida disponible. Sin sangre no hay salvación, pero con la sangre de Cristo hay libertad total, iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Gracias, Jesús. Tú eres precioso. Tú eres Rey de gloria. Tú eres majestuoso. Gracias por enseñarnos, Señor, lo que esta semana significa para cada uno de nosotros. Oh, Señor amado, tú eres precioso. No es una semana cualquiera. Es la Pascua del Señor en nuestras vidas. Aleluya. No es que yo voy a vivirla como quiera. No es que yo voy a seguir las costumbres, porque para esta semana eh, a nivel mundial se viven muchas costumbres, ¿verdad? Lo vemos, y que los dulces y otras cosas. Es recordar lo que Dios hizo. Es un tiempo para reflexionar sobre lo que Él hizo por nosotros, cómo Él entregó su cuerpo para salvarnos, su sangre para redimirnos. Aleluya. No es vivir una costumbre. Esta no es una semana como la cogen muchos. Y discúlpeme, si usted puede, hágalo para pasear. No, es un tiempo para meditar sobre lo que Él ha hecho en nosotros, lo que hizo por nosotros.
Aleluya. Es un tiempo para meditar, para adorarle, para que no se nos olvide todo el sacrificio que Él hizo y que se hizo maldición en la cruz por ti y por mí. Él es bueno todo el tiempo. Sí, para descansar, claro, usted lo puede hacer. No le estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo es que medite en lo que Él hizo. Aleluya. Así que la Pascua, perdón, no es solo una celebración, es una experiencia de liberación divina. Marca el momento en que Dios interviene para sacar a su pueblo de la esclavitud. Pascua significa pasar por alto. Dios pasó por alto las cosas marcadas con sangre. Sin sangre no hay liberación, pero donde hay sangre hay salvación. Y cuando hablamos de la esclavitud, era real, ¿verdad? Egipto representa opresión. Le voy a dar los textos, usted lo puede leer. Éxodo 1, del 13 al 14. Egipto simboliza pecado, ataduras espirituales, sistema que oprime. El pueblo de Israel no podía liberarse solo. Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, de verdad estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces no importa cuánto luches, sin Dios no puedes salir de tu Egipto. Dios provee, ¿verdad? Un cordero, lo dice Éxodo capítulo 12, versos 3 al 5. Pero muestra unas características. Dice sin defecto, apartado, sacrificado. Este cordero apunta a Cristo. Lo leíamos, ¿verdad? En Juan 1:29, cuando decíamos, he aquí el cordero de Dios. Cuando era presentado, entonces Dios no solo te saca, sino que pagó el precio por tu salida. Amén. Y es algo que no podemos olvidar. Y fíjese que hemos leído y hemos dicho lo que dice Éxodo 12, que el Señor vería, que él vería la sangre y pasaría, ¿verdad? Porque no era la casa, no era la familia, era la sangre lo que tenía el sello. Porque dice la palabra que sin derramamiento no hay remisión. La sangre de Cristo es lo que detiene el juicio. Y Éxodo 12:22, ¿verdad? Habla de cómo la sangre debe aplicarse. La sangre no se quedaba en el cordero, se ponía en la puerta, en los dinteles de las puertas y las ventanas. Entonces no basta que Cristo murió. Hay que usar su sangre, recordar y darle valor a esa sangre en nuestras vidas. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre. Aleluya. ¿Por qué vencieron? Por medio de la sangre. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre, ¿verdad? Dice, es la primera parte de este verso. Aleluya. Éxodo 12, verso 8 nos dice que hay que dejar la levadura. Y la palabra la hemos estudiado, nos ha enseñado que un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Mire la importancia de la levadura. No sé si se acuerda de esa enseñanza, pero aquí, ¿verdad? Nos habla de panes sin levadura. O sea, la vida sin contaminación.
Dice 1 Corintios capítulo 5, versos 7, 8. Limpiaos de la vieja levadura. La vieja levadura representa un pecado oculto, viejas costumbres, una mentalidad vieja. No puedes salir de Egipto y seguir pensando como esclavo. Lo que elijo libertar es verdaderamente libre y la salida es inmediata. Éxodo 12, 11. ¿Verdad? Sandalias puestas, bastón en mano, listos para salir. Cuando Dios libera no es progresivo, es decisivo. Entonces, no podemos negociar lo que Dios ya rompió. Recuerde, Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificado por nosotros. Y la cruz es la nueva Pascua. Cordero, Cristo, sangre, cruz. ¿Verdad? Esa es la conexión. Libertad, salvación. Aleluya. Hoy se que te releve kende. Y releve y se kende. Dios te dice, pon la sangre sobre tu vida. Sal de ese Egipto, no vuelvas atrás. Aleluya. Él es bueno. Dios es maravilloso. Él es precioso. Aleluya. Esa es la Pascua. Cristo es la Pascua. Ayer, ¿verdad? Muchos festejaron el Domingo de Ramos con las ramitas de olivo. Me pasé, Mateo. Pero lo hacen como rutinario, sin saber lo que simboliza. Viven y pasan porque es costumbre, porque esta es la semana mayor, porque comienza, pero hacen, eso se llama rito, y a Dios los ritos no le agradan. Por eso es necesario que recordáramos esto. Aleluya. Y hablándoles un poco de lo que es eso, o en la palabra habla, ¿verdad? Del Domingo de Ramos. Marcos 11, verso 7 dice, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Lo hizo porque ellos esperaban un rey. Lo hizo porque ellos esperaban alguien poderoso que viniera, ¿verdad? De pronto en un gran carruaje. Y esa fue la entrada triunfal de él para cumplir lo que es la Pascua. Mateo 21, verso 8. Dice, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Juan 12. Aleluya. Juan 12. El verso 13.
Juan 12, verso 13. Voy a comenzar desde el 12. Dice, al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua. Tomaron ramas de las palmeras y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Y dice, Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Y muchos habían estado presentes cuando Jesús, ¿verdad? Había llamado a Lázaro de la tumba, resucitó de los muertos, se lo habían contado a otros y por eso salieron a recibirle a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Esta fue la entrada triunfal de Jesús para darle cumplimiento a la Pascua, ¿verdad? Para darle cumplimiento a la Pascua. Ya leímos la Pascua es Cristo y fue hecha ya. Aleluya, dele gloria al Señor. Dele gloria al que vive. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Oh, santo su nombre es. Y esto que acabamos de leer, de Jesús entrando a la Pascua, era también como una confrontación espiritual, ¿verdad? Recuerde que, aleluya, que Él es nuestra Pascua. No se le olvide que Él es nuestra Pascua, que Él es la Pascua y tienes que vivirla porque tú y yo somos hijos. Los hijos viven de acuerdo a la palabra. Yo respeto, no te lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero no debemos vivir esta semana como por costumbre. No, debemos entender lo que la palabra nos enseña, que simboliza para nosotros. Ay, es que en esta semana es de descanso, entonces yo no voy a orar, yo no voy a hacer devocionales porque voy a descansar. El reino es un día a la vez. Nuestra celebración es diaria en nuestros corazones, es permanente, no es solamente una semana porque en el calendario aparezca como la semana mayor. No se trata de eso, ¿verdad? Aleluya. Se trata de creer lo que escrito está. Se trata de vivir de acuerdo a lo que escrito está. Está escrito. Esta es una de las fiestas que debemos celebrar. La muerte de Cristo en la cruz es la verdadera Pascua en nuestros corazones, ¿verdad? Y como les decía, ayer vi mucha gente con las ramitas y yo decía, ellos sabrán, le dije, Espíritu Santo, ellos sabrán lo que significa lo que van a hacer. Lo hacen por costumbre. Y muchos de la multitud que estaban allí, lo leímos en Mateo, ¿verdad? 21, verso 8, habían conocido al Señor, habían visto, vieron milagros. Y eran numerosas las personas por todo lo que habían visto de él. Y dice que cortaron árboles de los ramos, ¿verdad?
hacerle la venia al rey. Esta fue la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y la gente lo recibió como rey. Extendían mantos, o sea, señal de honra. Ponían ramas, símbolo de victoria. Y este evento, ¿verdad?, es conocido tradicionalmente como el Domingo de Ramas. El Domingo de Ramos, perdón. Pero tiene un significado espiritual, reconocimiento de autoridad. Porque tirar mantos era reconocer, tú eres rey sobre nosotros. ¿Y realmente Jesús gobierna tu vida o solo lo celebras por un momento? No me contestes, medita en eso. Porque no es solo un domingo, no es el preámbulo a una semana mayor porque el gobierno, porque en el calendario grecorromano aparece así, no. La adoración externa, ¿verdad?, nos muestra esto, pero el compromiso interno. Dicen que la misma multitud que gritaba Hosana, días después gritó, crucifícalo. Mire, tremendo, uy, santo. Dice que esos que le recibieron, que le decían Hosana al rey. Días después gritaron, crucifícalo. Entonces nos revela que no toda adoración es genuina. Algunos celebran, pero no permanece. Es mecánico. Es algo que es mecánico, ¿verdad? Lo hacen por costumbre, por seguir una tradición. Isaías 40, verso 3, dice que la gente preparó el camino para Jesús, ¿verdad? Preparad camino a Jehová. Lo que está diciendo es, quita obstáculos, endereza tu vida, abre espacio para que Cristo gobierne. Eso es lo que está diciendo. Porque Jesús no solo quiere entrar en tu vida para que lo festejes cada semana mayor que hay en el año, no. Jesús quiere entrar para gobernarla, para guiarla, para salvarla. Demos gracias al Señor por este tiempo. Señor, hoy no solo extendemos, mantos, extendemos nuestro corazón. Quita todo obstáculo, todo orgullo, todo pecado y te damos el gobierno total, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Danos discernimiento para identificar los tiempos, para entender tu palabra. Danos sabiduría para responder correctamente. Oh bendito Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, tú eres bueno. Tú eres precioso, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre de bondad y de misericordia. Señor, hoy creemos que la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, que toda esclavitud se rompe, que toda cadena cae y que caminamos en libertad. Así como pasaste por alto al pueblo en Egipto, hoy pasas trayendo vida, sanidad y restauración en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Padre, te damos por este hermoso tiempo, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.